Hola compañeros, nosotros somos el equipo 4 del grupo 1AB39 y en esta ocasión les vamos a hablar de el barroco y la ilustración. Nuestro equipo está conformado por Espinosa Martínez Leonardo, su servidor, Muñoz Morales Enrique David, Álvarez García Sergio Osmar, Telles Cervantes César Abraham y Hernández Reyes Brandon Alexis. Voy a comenzar por platicarles un poco sobre la ubicación espacio-temporal. El arte barroco es un estilo artístico que se desarrolló en Europa aproximadamente entre el siglo XVII y el siglo XVIII. Sus fechas exactas de inicio y finalización pueden variar según las regiones y las disciplinas estéticas, pero generalmente se considera que el arte barroco comenzó a surgir en Italia a principios del siglo XVII y se extendió por todo el continente europeo durante ese periodo. Por lo tanto, la ubicación espaciotemporal del arte barroco se encuentra en Europa durante los siglos XVII y XVIII. La Ilustración, por otro lado, fue un periodo histórico y un movimiento intelectual que se desarrolló principalmente en Europa durante los siglos XVIII y parte del siglo XIX. Fue una época de cambios significativos en la filosofía y política, la ciencia, la literatura y las artes. En términos de ubicación espaciotemporal, la Ilustración se sitúa en Europa principalmente durante el siglo XVIII, aunque sus influencias se extendieron a otras partes del mundo. Fue una época caracterizada por la promoción de la razón, la ciencia, la educación y la libertad individual, y tuvo un impacto duradero en la forma en que las sociedades occidentales abordaron cuestiones políticas, sociales y culturales. El sistema político fue la monarquía absoluta, el despotismo ilustrado y el surgimiento del Estado-Nación, y a continuación vamos a hablar sobre ellos. La monarquía absoluta se caracterizó a gran parte de la Edad Moderna y el periodo barroco. En este sistema, el monarca detentaba de un poder absoluto y centralizado, sin restricciones por parte de una constitución o parlamento. Los monarcas gobernaban con autoridad divina y ejercían un control casi total sobre sus territorios y súbditos. Este modelo político estaba respaldado por la idea del derecho divino de los reyes, que sostenía que los monarcas gobernaban con el mandato de Dios. El despotismo ilustrado surgió durante la Ilustración como una respuesta a las críticas a la monarquía absoluta. Esta forma de gobierno busca equilibrar el poder monárquico con la aplicación de principios racionales y reformas progresistas. Es un tipo de gobierno en el que un monarca absoluto ejerce autoridad centralizada, pero busca aplicar los principios de la Ilustración, como la razón y la educación. Los monarcas ilustrados promovían reformas en áreas como la educación y la economía para mejorar la vida de sus súbditos. Y finalmente tenemos el surgimiento del Estado-Nación. Durante estos periodos también fue muy influyente. Las ideas ilustradas fomentaron la creación de los Estado-Nación, basados en la identidad cultural, el idioma y la lealtad compartida. Estos Estado-Nación se consolidaron en Europa a medida que las poblaciones se identificaban cada vez más con una nacionalidad específica, en lugar de lealtades regionales o dinásticas. Esto eventualmente condujo a un proceso de unificación, como la unificación de Italia y Alemania durante el siglo XIX. Muy buenos días, compañeros. Yo soy Enrique David Muñoz Morales. A mí me tocó el tema del barroco como ideología frente a la Iglesia reformada y la expresión del absolutismo. Para entender un poco esto, tenemos que saber las ideas generales de lo que era el barroco, el cómo surgió y pues un poco de su contexto. El barroco nació en Italia en el siglo XVII y se extendió por toda Europa y parte de las colonias españolas que se asentaban en América. El barroco no solo se dio como un concepto artístico, sino también como la definición cultural de esa época, ya que influyó profundamente en lo que era la arquitectura, la música, la literatura, la pintura y hasta en el teatro, ya que el arte barroco se consideraba o se decía que era la prolongación del Renacimiento, ya que dichos artistas barrocos utilizaban mismos elementos plásticos con los que hablaba el Renacimiento, pero los enfatizaba y los llegó a combinar de una manera muy diferente, logrando una literatura, otra música, otra plástica y hasta otra arquitectura. Por eso se decía que el barroco hablaba en barroco con letras del Renacimiento. El barroco también prefería las líneas curvas, las sensaciones de movimiento, la sensualidad, la ornamentación exuberante, lo trágico, lo dramático, lo patético, lo tenebroso e incluso hasta las emociones intensas, siendo estas una de las características más fuertes del barroco.
Ahora, hablemos un poco sobre el contexto del periodo en el que se dio el barroco. En Europa se vivía un conflicto religioso. Por un lado teníamos a la Reforma Protestante y por otro lado teníamos a la Contrarreforma, o también llamada Reforma Católica. La Reforma Protestante se extendió por el norte y centro de Europa, mientras el catolicismo se asentaba en el sur. Las disputas teológicas dieron origen a una serie de conflictos bélicos que ensangrentaron al continente durante el siglo XVI y XVII. En la mayoría de los casos, los motivos de la guerra eran políticos, pero se enmascararon hacia el pueblo diciéndoles que eran motivos de religión. La Contrarreforma fue la respuesta de la Iglesia Católica a la Reforma Protestante. En el Concilio Ecuménico de Trentón, convocado por el Papa Pablo III y apoyado por el rey Carlos V, teniendo como objetivo renovar a la Iglesia y evitar el avance de las doctrinas protestantes. La creación del Estado absolutista de Francia de Luis XIV significó que todo el poder de un reino recaía en la figura del monarca. En palabras del propio Luis XIV, el Estado soy yo. El arte barroco sirvió de nuevo para un modelo de monarquía, para que la propaganda y para plasmar su poder. En el siglo XVII fue testigo de la decadencia política de España y de Portugal. La hegemonía de la monarquía de los Austria fue puesta en cuestión permanentemente, pero pese a todo logró mantener el dominio sobre Flandes, sobre Nápoles, la Bordia y América. Roma se había convertido durante el Renacimiento en la capital de la monarquía. Su territorio se extendía por el centro de la península itálica. La ciudad vivió una época de apogeo económico que permitió a los papas emprender grandes reformas de la ciudad y patrocinar el arte. Roma apostó por un arte decorativo y exuberante que cumpliera con los objetivos de la Contrarreforma, lo que convirtió en la cuna del barroco. Un poco más adelante veremos sobre cómo ésta influyó sobre la reforma católica y en el contexto. Francia ostentó la hegemonía durante el siglo XVI y XVIII. La familia de los Borbones sustituyó a los Habsburgo en el trono español. Tras la Guerra de Sucesión, el poder de los monarcas franceses se fue debilitando durante el siglo XVIII hasta el estallido de la Revolución Francesa en 1789. Ahora, ¿qué era y qué quería la Reforma Protestante y la Contrarreforma? Por un lado, la Reforma Protestante, iniciada por Martín Lutero a principios del siglo XVI, cuestionó la autoridad de la Iglesia Católica y propuso una nueva forma de entender la religión basada en la libre interpretación de la Biblia. La reforma de la Iglesia Protestante difiere de la católica en algunos puntos. Algunos de estos son: ratifican la autoridad soberana de las Sagradas Escrituras en materia de la fe. Apoyan la libre interpretación por los fieles de las Sagradas Escrituras bajo la inspiración del Espíritu Santo. Admiten solo dos sacramentos, aquellos creados por Cristo, el bautizo y la comunión. Rinden culto solo a Dios. Se excluye el culto a la Virgen María, a los santos y a las reliquias. La supresión de la confesión oris, introducida por la Iglesia Católica en los siglos XIV y XV. Este rito les permitía a la Iglesia básicamente acceder a todos los ámbitos de la vida de los feligreses, y esta misma era utilizada como instrumento de control para ellos. Por eso mismo lo querían quitar. La supresión de la jerarquía eclesiástica. Eso queda como que muy claro el porqué. Ahora, hablemos de la Contrarreforma, o también la Reforma Católica. Fue un proceso de renovación espiritual que se produjo dentro de la Iglesia Católica. A partir de la década de 1540,
También se lo conoce como una reforma católica. Se originó a partir de la necesidad de la Iglesia a reorganizarse y plantear una estrategia frente al avance de la reforma protestante, además de responder a los cuestionamientos y a las críticas de los propios cristianos católicos, con el objetivo de discutir las medidas a tomar frente a la Iglesia, frente a la crisis de la Iglesia. El Papa Pablo III convocó al Concilio de Trentón, que sesión desde 1545 hasta 1563 en la ciudad de Trentón, en el norte de Italia. Durante este periodo se discutieron los cuestionamientos de Martín Lutero y se tomaron numerosas medidas para fortalecer la autoridad del papado. Además, se establecieron los dogmas de la Iglesia Católica y se reglamentaron las ceremonias religiosas junto con la formación de sacerdotes para que estos no se apartaran de los principios de la Iglesia. Bueno, y entonces, ¿cómo influye el barroco en la Iglesia o de qué manera se hace frente? Bueno, pues la Iglesia no solo financiaba gran parte de las obras barrocas, sino que también ejercía control estricto sobre su contenido. Los temas religiosos predominaban en toda la expresión artística y la Iglesia se aseguraba de que los mensajes transmitidos fueran los que ella consideraba apropiados, teniendo así el control sobre todo lo que fue básicamente la época del barroco. De esta manera, el arte barroco se convirtió en una de las herramientas de propaganda religiosa muy fuertes y también de algunas de un poder político, característica principal de lo que fue el arte barroco religioso. En conclusión, el arte barroco religioso es un testimonio fascinante de la influencia de la Iglesia en el mundo del arte, no solo en esta época, sino más adelante y anteriormente. A través de su patronazgo y del control sobre las obras, la Iglesia logró transmitir su mensaje de manera impactante y emocional. Aunque haya sido el objeto de críticas, el arte barroco religioso sigue siendo una de las joyas artísticas que nos invita a reflexionar sobre la relación entre la fe y la expresión creativa. Así que esto fue básicamente el cómo la Iglesia básicamente fue la que influyó mucho en el barroco, tratándolo como de propaganda, no solamente la Iglesia, sino también el poder político, ya que tenía muchas características que lo ayudaban, que más adelante le van a decir mis compañeros. Buenas tardes, compañeros. Mi nombre es Sergio Osmar Álvarez García y yo les voy a hablar acerca de el arte neoclásico, sus características relevantes, como cuáles fueron la pintura, la escultura y la literatura. El arte neoclásico se desarrolla a mediados del siglo XVIII hasta mediados del siglo XX, coincidiendo en las líneas generales con la Revolución Francesa y el Imperio Napoleónico. El neoclasismo se presenta como un arte nuevo, sereno y equilibrado ante el agotamiento de las formas del barroco, con su lenguaje vacío y reiterativo. Sus postulados son pureza, exactitud, luminosidad, exactitud, equilibrio y fidelidad a las artes del pasado, es decir, al clasicismo. El modelo del neoclasicismo será Grecia. En su arte clásico que admiran e imitan, crecen ver que se imponen las líneas rectas a las curvas y cierta independencia respecto del poder y la religión. Sus características relevantes son que sustituye a Dios por el culto de la razón, suponiendo la vertiente artística de la secularización de la cultura promovida por la Ilustración. La nueva estética neoclásica adquiere su máxima expresión en Francia, principalmente por ser asumida por la burguesía en su lucha por tomar el poder. Y después en Roma. Se crean academias que abogan por la uniformidad estilística, lograda a través del aprendizaje del buen dibujo, la copia de los modelos clásicos y el dibujo al natural. Sus características principales son la pintura siendo luz y oscuridad, realismo, teatralidad, efectismo, dramatismo y tenebrismo y clasicismo. La escultura siendo dinámico, dramatismo, ornamental, constante y realismo. Y la literatura siendo la novela,
poesía bucólica, teatro, visión deprimida, pesimista y visión deprimida y pesimista del mundo. En la pintura genera una fuerte impresión, dramatismo, hacer obras muy expresivas en cuanto a la sensación de movimiento, al igual que sus composiciones en diagonal y su dominio de color sobre el dibujo. Buscaban el contraste entre la luz y la sombra para dar efectos de profundidad, realidad y resaltar escenas en primer plano. Tienen la característica de imitar el del mundo cotidiano con sus detalles, teatralidad. La escultura tiene la principal característica de ser ornamentales, ya que fueron hechas con fines decorativos en edificios religiosos, palacios y algunos espacios públicos. Buscaron el reflejo de las emociones con personalidad expresiva. Se integraron obras arquitectónicas creando contrastes entre las superficies. Los principales materiales usados fueron bronce y metal. En literatura, estuvo determinada en gran medida por la Contrarreforma Católica. Esta surgió en oposición al luteranismo y protestantismo, así como los valores absolutistas de los gobiernos monárquicos de la época. Por eso, predomina en ella una visión deprimida y pesimista del mundo, en la que todo es vano, ilusorio o un sueño, y las actitudes vitales son la duda y el desengaño y la prudencia. Surge la modernidad y la polifonía, la posibilidad de la sátira y la burla, empleando un lenguaje rico en las figuras retóricas, así como alusiones mitológicas, las comedias sátíricas, autosacramentales o dramatizaciones de pasajes bíblicos. Continuando con el tema 3.1.5, siendo el siglo de las luces de ilustración. Sus características principales fueron apostar abierta totalmente por la razón humana y el progreso como las vías para construir una sociedad mejor, más justa y más feliz. Tener una mirada antropocéntrica del mundo, o sea, centralizada en el ser humano y sus capacidades y necesidades. Asumir la tradición de manera hipercrítica, lo cual condujo a una posición reformista, es decir, los pensadores ilustrados asumían la herencia del pasado de manera crítica y escéptica. Oponerse a la tiranía y al absolutismo monárquico, a favor del republicanismo y del restablecimiento de una sociedad más libre e igualitaria, propia de las sociedades burguesas que surgen más adelante. Un enfoque laico y secular de la sociedad, que relegaba a la religiosidad y a la iglesia de la conducción de la sociedad y a la administración de los saberes, educación laica, fe en la ciencia. Fue un movimiento cultural e intelectual surgido en Francia, Inglaterra y Alemania a mediados del siglo XVIII. Hasta el siglo XIX trajo consigo profundos cambios en la cultura y sociedad de la época, razón por la cual al siglo XVIII se le conoce como el siglo de las luces. Su principal objetivo era combatir la ignorancia y el fanatismo religioso mediante las luces del conocimiento y de la razón. Los pensadores ilustrados sostenían que, mediante el uso de la racionalidad y la acumulación de saberes, la humanidad podría combatir la superstición, el oscurantismo y la tiranía. Se proponía avanzar hacia un mundo más próspero y más justo. De esta manera se sentó la fe en el progreso en el seno de la cultura occidental, lo cual puede comprenderse como consecuencia de la creciente celebración de la razón humana, iniciada con el Renacimiento. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Hernández Reyes Durán Alexis y yo les voy a hablar sobre la Revolución Francesa y su influencia en América. La Revolución Francesa fue en julio de 1789 en Hispanoamérica. Este fenómeno, iniciado a fines del siglo XVII, determinaba que la mayor parte de la riqueza producida en la América española se invirtiese o acumulase en su mismo territorio, en gastos de defensa y administración, construcción, infraestructura, pago de obligaciones oficiales, adquisiciones de abastecimientos para la industria minera, etc. Por otra parte, el comercio intercolonial se había vuelto cada vez más amplio gracias al desarrollo de buenos astilleros, como los Guayaquil, Cartagena y La Habana, y la posesión de importantes flotas mercantes por parte de algunas colonias. Tan profundos cambios en la economía debían expresarse también en la estructura social prevaleciente en las colonias españolas.
Su expresión fue el surgimiento de una poderosa clase de colonos criollos integrados por terratenientes, plantadores, empresarios, mineros, comerciantes, armadores de barcos, etc., cuyos intereses, marcados por las necesidades de expansión y la acumulación, chocaban frecuentemente con los de la corona, orientados al simple expolio colonial. Su influencia en América fue la emergencia de la clase criolla. También tuvo profundos efectos en el ámbito de la política, puesto que los criollos eran españoles americanos y descendían de su mayor parte de conquistadores y colonizadores de estas tierras. Reclamaban para sí un papel preponderante en la administración colonial, que en la práctica estaba a manos de un grupo de burócratas venidos en la península, que tenían como únicos objetivos mantener la sujeción de estos territorios a la metrópoli y obtener mayores ingresos posibles para la corona. Y fue así como las colonias españolas de América llegó a constituirse de poder dual entre una clase dominante a medias, la criolla, que controlaba los medios de producción fundamentales y los más activos circuitos económicos, y una casta burócrata que actuaba como clase sin serlo. Una variedad de factores que no es el del caso analizar determinaron esos paralelos esfuerzos de reconquista económica, produjeron distintas reacciones en las colonias inglesas y españolas. En aquellas, la reacción fue prácticamente inmediata, pues su población inició un boicot a los productos ingleses y se amotinó contra las autoridades coloniales en 1770. En un proceso de insurgencia a partir de 1775, alcanzó el nivel de insurrección y en 1776 fue consagrado por la Declaración de Independencia por las 13 colonias, y en 1781 culminó triunfalmente con la rendición británica en Yorktown. El arte neoclásico y características relevantes. El arte neoclásico se desarrolla a mediados del siglo XVIII hasta mediados del siglo XIX, coincidiendo en líneas generales con la Revolución Francesa y el Imperio Napoleónico. El neoclasismo se presenta como un arte nuevo, sereno y equilibrado ante el agotamiento de las formas del rococó, con su lenguaje vacío y reiterativo. Sus postulados son pureza, exactitud, luminosidad, equilibrio y fidelidad a las artes del pasado, es decir, el clasismo. El modelo del neoclasismo será Grecia en su arte clásico, que admiran, imitan, creer ver que se imponen las líneas rectas a curvas e incierta independencia respecto al poder y la religión. El neoclasismo es el primer arte no cristiano y sustituye a Dios por el culto a la razón, suponiendo a la vertiente artística a la secularización de la cultura promovida por la Ilustración. La nueva estética neoclásica adquiere su máxima expresión en Francia, principalmente por ser asumida por la burguesía en su lucha para tomar el poder, y después en Roma, en donde llegaron jóvenes artistas, expertos y coleccionistas para formar un gusto. Se crean academias y abogan por la uniformidad estilística lograda a través del aprendizaje del buen dibujo, la copia de modelos clásicos y el dibujo al natural. Bueno, eso fue todo de mi parte. Los dejo con mi compañero. Muchas gracias. Buenas tardes, yo les voy a hablar sobre la síntesis del proceso económico y sociopolítico novohispano, rasgos relevantes del barroco novohispano, génesis y neoclásico en México. Como primero voy a hablar de la economía, y lo dividí en 3 puntos: sistema de encomiendas, minería y agricultura. En el sistema de encomiendas, en los primeros años se estableció el sistema de encomiendas donde los conquistadores recibían tierras y nativos para trabajarlas a cambio de una supuesta protección, y esto lo llevó a cabo a una explotación a la población indígena. En la minería, la Nueva España era rica en minerales y la extracción de plata y oro se convirtió en una parte fundamental de la economía. La explotación de minas en lugares como Zacatecas y Guanajuato generó una gran riqueza para la colonia y la corona española. Y por último, en la agricultura, la producción agrícola también fue esencial. Se introdujeron nuevos cultivos como el maíz y se establecieron haciendas para la producción de alimentos y productos agrícolas. Ahora, sociopolítico. Esto se divide en 4 puntos.
El primero es estructura colonial, iglesia y evangelización, revoluciones y movimientos y independencia. En la estructura colonial, la Nueva España estaba gobernada por un virrey nombrado por el rey de España. Había una jerarquía social clara, con españoles en la cima. Estos eran seguidos por mestizos, indígenas y africanos esclavizados en la base. En la iglesia y en la evangelización, la Iglesia Católica desempeñó un papel crucial en la colonización, contribuyendo a la conversión de los nativos al cristianismo y estableciendo una sólida presencia religiosa. En revoluciones y movimientos, a lo largo de su historia, la Nueva España experimentó revueltas y movimientos sociales como la Guerra de los Mixtón en el siglo XVI y el movimiento Independencia liderado por Miguel Hidalgo y José María Morelos a principios del siglo XIX. Y en la independencia, el proceso independentista culminó en 1821, cuando México logró su independencia de España y se convirtió en un país independiente. Ahora, en los rasgos relevantes, esto se divide en tres: es religiosidad y ornamento exuberante, mestizaje artístico, pintura y escultura religiosa. En religiosidad y ornamento exuberante, el barroco novohispano se caracterizó por su profunda influencia religiosa. La Iglesia Católica desempeñó un papel central en la vida colonial, y esto se reflejó en la arquitectura, la pintura y la escultura, con un abundante ornamento y decoración en templos y edificios religiosos. En el mestizaje artístico, el barroco novohispano incorporó elementos indígenas y africanos en la creación artística, lo que dio lugar a un estilo mestizo único. Las representaciones de santos y vírgenes adoptaron rasgos indígenas y africanos en muchas ocasiones. En pintura y escultura religiosa, artistas como Juan Correa, Cristóbal de Villalpando y Miguel Cabrera produjeron obras maestras religiosas que combinaban la tradición europea barroca con elementos locales. Ahora, como génesis, este se divide en tres puntos, que es la influencia de la Ilustración, arquitectura neoclásica, independencia y nacionalismo. En la influencia de la Ilustración, a finales del siglo XVIII se produjo un cambio en la mentalidad cultural con la difusión de las ideas de la Ilustración. Estas ideas promovían la razón, la lógica y la simplicidad del arte. En la arquitectura neoclásica, el neoclasicismo se caracteriza por su énfasis en líneas rectas, simetría y formas simples. En México, este estilo se reflejó en la arquitectura de edificios públicos y gubernamentales, como el Palacio de Minería y el Palacio de Bellas Artes en la Ciudad de México. Como último punto, es la independencia y nacionalismo. La lucha por la independencia de México, iniciada en 1810, influyó en la adopción del neoclasismo como un estilo que representaba la búsqueda de una identidad nacional independiente de la influencia española. Y por mi parte, eso sería todo. Gracias por su atención.